Mm, Entonces, cuando estos tres hombres llegaron al almacén ujú. y vi con mis propios ojos lo que yo vi, no, a mí me dio una indignación y una rabia de pensar que ellos creían que podían hacer que semejante barbaridad. Ellos nunca pensaron que yo fuera tan brava. Pero bueno, espérate porque es que la historia vale la pena oírla desde el comienzo. Entran a la joyería, tú estás ahí, estás con otra persona, ¿no? Con la, Sola. est- No, yo estaba estaba sola. Ah, ok. completamente sola. El sitio es muy pequeño. Sí, Era asiento, ese escritorio y otro asiento chiquito ahí. sí, yo vi No fotos en había, los periódicos y eran como unas mesitas blancas, ¿no? sí, sí, señor, Ya. donde se veían las joyas ahí al frente de mí y las joyas al lado derecho. Sí, señor. Bueno, y entonces entran Bobby Moore, Bobby Charlton, ¿y quién era el tercer hombre? ¿Tú te acuerdas? No es que, mira, yo la realidad nunca me ha gustado el fútbol inglés y entonces yo ni sabía quién eran. Uno se sentó junto a mí, el otro se quedó parado ahí en la puerta y Bobby Moore, uno a la izquierda y el otro a la derecha. El de la derecha era Bobby Moore y yo vi cómo con su mano izquierda él abrió la cabineta, sacó la joya y se la puso en su bolsillo. Lo vi con mis ojos, mijo. Bobby, no tienes dudas de que han sido los otros dos, no, Bobby. Bobby Moore se robó la joya. Ah, tremendo. Bueno, y entonces empieza todo este tema judicial y todo el escándalo, y él siempre negó. ¿Tú crees que él por qué negó y por qué, digamos, tuvo esa posición tan radical en decir que no fue si tú y además otro testigo llamado Álvaro Suárez lo vieron? Pues mire, mijo, para mí no solamente era inglés, sino mono de ojos azules, alto, bonito. Y nosotros los latinos para ellos somos nada. Eso es lo que yo sentí, porque ellos han hecho eso en otros países. Si tú averiguas, cuando han viajado con sus teams a otros países en Central y South America, vas a encontrar historias parecidas. Bueno, ¿y qué Esta- recuerdas de todo ese escándalo que se armó? ¿Qué fue lo que más te impresionó de tanto que te requirió la prensa, que te tocó ir a los yo- juzgados, todo eso? no, eso me acusaban de, mire, en ese tiempo yo nunca había ido a México, por ejemplo. Nunca había estado en México. Y creo que fue en un periódico que decían que yo era una prostituta mexicana, que como el Baby Moon no me había parado bolas, yo me estaba vengando. Un montón de mentiras y estupideces. Y no, y mira, el Scotland Yard me Ujú. seguía de noche y de día, te cuento. Ah, sí. Sí, señor, me seguían, me sacaban tantas fotos los periodistas y todo el mundo que yo no podía dormir porque eran las luces, todo, cuando yo cerraba los ojos. Yo no podía ni dormir. Y cuando yo estaba en la calle, yo corría y me escondía en las iglesias y salía por otra puerta. Y Ah, así me quitaba esos tipos de encima. No, eso fue una experiencia terrible. Yo nunca pensé que fuera tan horrible porque como yo lo vi, el problema fue que cuando ellos vieron que yo me di cuenta que yo empecé a llamar por teléfono, ellos se salieron ahí donde habían unos sofás ajá. y ellos se sentaron ahí en el sofá mientras yo llamaba. Cuando yo llamé, vino la policía, vino el dueño, eso. Ellos ya habían salido y se habían sentado en el sofá, ellos han podido esconder la joya donde quisieran. Era un brazalete grande y feo, Era era feo. una grandota con esmeraldas y diamantes, pero no era ni mi gusto, mejor dicho, feo. Ya, 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 ya. Y, y después que se fueron para sus cuartos, ellos, Ujú. los tres tipos.
se fueron para sus cuartos. Al otro día creo que salieron o a Perú o a otro Ah, Ecuador, a país, Quito, a Quito. a Quito, a jugar. Sí. Y después regresan y es cuando los empiezan a mirar las maletas y a esculcarlos. ¿Tú crees que una persona va a quedarse con la joya así nomás? Sí, no, claro. Pues yo creo que cuando fueron a Quito la mandaron para Inglaterra. Clarita, ellos entran los tres a la joyería y ¿qué te preguntan? Digamos, ¿tú qué recuerdas de ese momento? Entran y te preguntan, o tú sientes que tratan como de embolatarte, como decimos aquí en Colombia. Estaban embolatando, qué tan bonita, que no sé qué, que porque hablaba también el inglés, que quién era yo, que esto y que lo otro, y yo uno en uno y el otro en los otros, y ellos trataban de eso, de involucrarme en la conversación, en la no sé qué, y yo vi lo que yo vi. O sea, ¿Sí? yo te lo pregunto y no quiero ni mucho hacer dejo ni nada, pero digamos, no, no había nadie, no había No, reflejos, nada. no, no, Ya. no, no. Y tú cuando tú ves que se pone el brazalete en el bolsillo, ¿tú le dices o cómo reaccionaste? ¿Te asustaste o cómo fue? Mira, la verdad es que yo me quedé fría. Lo único que yo pensé en ese instante fue si el dueño viene corriendo a ver si me ayuda. Eso fue mi primer pensamiento, porque la verdad eran tres contra mí. Y si yo pensaba, si me paro a hablar con, ¿qué tal que me peguen o me empujen? Y yo Claro. era muy chiquita, yo tenía 20 años y la realidad 20, pero yendo en 15, porque yo siempre he sido como medio para atrás. Clarita, y ahí Siempre he sido y muy boba. en los periódicos de la época dicen que llegó una señora amiga tuya de otro almacén, no sé, ¿eso fue cierto? ¿No fue cierto? Que llegó después tal vez a ayudarte, no llegó nadie nunca. La verdad, yo creo que el jefe, mire, y sí, te digo, creo que fue el jefe que vino y me preguntó, hola, ¿y usted no sabe quién es ese tipo? Yo le dije, pues, ¿quién? ¿Yo qué voy a decir? ¿Quién es? Ay, ¿qué era lo que él era? Era El grupo. el capitán del fútbol inglés. Ah, él es el capitán del fútbol, él es millonario, él no necesita robarse nada, que no sé qué, y yo, ¿qué qué? ¿Que es millonario y es tan desgraciado de robarnos? ¿Cómo va a hacer eso? Que porque es millonario no lo hizo. Yo lo vi, le dije al jefe. Y todos, ay, no, cállese, que no sé qué, que sí sé cuándo, que él es esto, que él es lo otro. Y yo con más rabia pensando, claro, como es inglés y mono, que se salga con las suyas, ¿no? Claro. No. Y después, porque esto fue largo, oye, eso me pareció a mí como de años, me llevaron al centro de, no sé si era el militar o policía, porque como papá era coronel Guillermo Padilla de Colombia, él tenía muchas amistades. Mi papá era una persona que todos lo adoraban, perdón. No te preocupes. Sufro de alergias, entonces se me seca todo. Entonces, como papá era tan conocido, me Ajá, llevaron de un coronel, yo no sé quién era, pero me suplicó que cambiara de parecer, que eso no convenía a Colombia, que eso no le convenía de esto, que lo otro, que cambiara. Y le dije, me muero de la pena. Ustedes me pueden matar, pero yo sé lo que yo vi. Yo, y eso no se lo perdono ni a él, y a usted cómo se le ocurre perdonar a él, porque es mono también. Es que el pensar de los latinos es muy incorrecto. Ellos creen que porque tienen dinero y son monos y altos y chuscos y bonitos, no cometen pecado. Imagínese. ahorita, ¿y tú de dónde conociste al dueño, a Danilo? Danilo Rojas se llamaba el señor. Mi, Y para poder trabajar mi, con él, ¿cómo fue? mi hermano tenía mi papá y mi hermano, Humberto Padilla, tenía una agencia de turismo ahí en el hotel. Mm, Y entonces yo creo que él me averiguó que necesitaban vendedora.
Y entonces, porque él me ayudaba a encontrar trabajo aquí y allá y esto. Y entonces yo, por eso trabajé ahí y mi hermano estaba ahí en el hotel. Claro que cuando pasó este robo, creo que era en Cartagena que mi hermano estaba en una conferencia con otros ahí de traveling agencies. Ahí estaba él, en Cartagena, creo que era. Tal vez era Chip Tours, la empresa de tu hermano, o era otra. ¿Perdón? Chip Tours, ¿era la empresa de tu hermano o era otra? Chip Tours, algo así encontré en los periódicos. ¿No te acuerdas? Esmeralda Tours. Ah, ya, Esmeralda Tours de Colombia. ya. Oye, Y era ahí en ¿y tu papá estaba activo en esos años? ¿A dónde trabajaba? El coronel Padilla. papá ya estábamos viviendo en Estados Unidos ¿te acuerdas? Yo me vine con mamá, papá y mi hermana a Estados Unidos en el 63. Sí. Y papá estaba en New Orleans cuando pasó todo esto. Ah, ya, pero estaba de oficial activo en la embajada. No, él se retiró antes de viajar. Ah, ya te entiendo. Sí. Y dejó pues muchas amistades porque el embajador de Colombia, los militares, los policías, todo el mundo lo adoraba, lo querían mucho. Papá era una persona muy especial. Ya. Clarita, y de las partes de las audiencias cuando te llevaron a los juzgados, porque tengo entendido que te llevaron a declarar, ¿qué recuerdas? ¿Cómo fueron los tratos? ¿Qué decía el juez Pedro Dorado, que fue el que llevó esa causa? Mira, ¿sabes una cosa? Ujú. De esto no me acuerdo, pero yo no sé si temor me bloqueó, pero yo la verdad te digo que yo no me acuerdo de eso. Y yo te juro y te aseguro que yo nunca cambié de parecer porque Sí, yo vi lo que yo vi. ¿Ves? En- sí. Me hubieran obligado, como le dije yo a ese policía, coronel, el que fuera ese señor, aunque me maten, si me ponen una pistola, no cambio. Tremendo. No, Estaba y muy ¿sabes indignada. qué? Claro, y conservas la indignación medio siglo después. Y es que todo eso está en los periódicos, aparecen las entrevistas que te hacían, tú contestabas muy bien, quiero decirte, yo soy periodista y las leía, y contestabas con mucha firmeza porque los reporteros, me imagino, eran furiosos buscándolos a usted. Eso eran tremendos, que yo era una mentirosa, que de donde yo soy semejante tipo tan bueno y con dinero y que yo era esto y que yo era lo otro. Yo, no, no cambio de parecer. Yo sé lo que vi. Oye, y tú que hablas perfecto inglés, que el tipo obviamente se comunicaba sobre todo en inglés, él después nunca te dijo nada, no te enfrentó, no Ya, te hizo ningún reclamo. el Bobby, no, no, nunca. El Bobby Moore nunca dijo nada cuando estaba ahí parado junto a la vitrina. El que estaba en la puerta con él tampoco dijo nada, pero el que estaba sentado conmigo, dele y dele, que yo bonita, que esto, que mi inglés perfecto, y que y yo haciéndome ahí la idiota, pero yo mirando. Yo no dejaba de mirar porque yo sabía que algo iba a pasar. Tú sabes esa corazonada que le da a uno. Sí. Y finalmente te cobraron la joya o en qué terminó eso, porque tú has firmado un No, papel. dos, porque yo no tengo ese dinero ni ayer ni hoy. No, no, sabes, es que te digo una cosa, te voy a confesar. Mi Dios es muy grande, ¿ok? Ujú. Él me protegió de tantas barbaridades porque me han podido pegar, me han podido maltratar más, pero mi Dios es tan grande y tan bello que Él me protegió, no me cobraron la joya, am, y no, en realidad yo salí bien de esas porque yo estuve firme en mi creencia y Ujú. en lo que yo vi. Y para Ya, mí es cosa miserable que la gente de dinero nos robe a los pobres. Eso no, entiendo. no está bien. Ahorita, y termina ese escándalo, el tipo finalmente se va, bueno, ¿y a ti alguna vez te llamaron de algún juzgado, te dijeron algo? ¿Tú viajas hasta a Estados Unidos y te dicen algo o no? Pues mire, esto es muy curioso. Papá vino y me recogió que me dijo, usted va a perder la visa, ya lleva casi un año aquí, tiene que volver, bla, bla, bla.
Entonces mi papá me llevó otra vez a New Orleans. En ese apartamento con mis padres no teníamos teléfono. Yo no sé por qué, pero no había teléfono. Y una noche estábamos comiendo y vienen y golpean a la puerta. Y yo salí a ver quién era. Me dice, yo soy una vecina de usted. ¿Usted es Clara Padilla? Dije, sí. Ah, es que hay una llamada desde Inglaterra. Entonces yo fui a contestar la llamada. El Scotland Yard. ¿Por qué usted se está escondiendo? Le dije, ¿usted cree que yo me estoy escondiendo en New Orleans? Estoy viendo con mis padres. Deje de llamarme, de molestarme, que yo soy inocente. Déjeme en paz, y colgué. 2 veces más me llamaron a lo mismo. Tremendo. ¿Y qué querían? Pues ellos yo creo que pensaban que yo me estaba escondiendo porque yo tenía la joya y en realidad yo no me estaba escondiendo. Yo regresé a New Orleans a trabajar, vida normal, con Ya. mi nombre, como yo era. ¿Y, Cualquier cosa, cualquier persona me ha podido encontrar. y volviste a Colombia, Clarita, en algún momento, después de eso? Mira, después de eso, mi hermano me recomendaba que no volviera, que había muchas cosas y pasaron varios años en que él me decía, no, no, no puedes regresar porque yo no sé qué pase. Y volví en el 2009 a Bogotá a visitar a un matrimonio en Cartagena muy precioso, la hija de mi hermano. Y allí estuve en Cartagena y en Bogotá y, y mi hermano dice un día, estuve jugando golf con mis amigos y apenas les nombré a Clara, se pusieron todos a reírse. No diga que Clara Padilla, eso, ¿qué pasó con lo de Bobby Moore y esto y lo otro? Y yo, ay no, qué cosa tan sagaz, pues. ¿Y guardaste algún periódico de la época? Ah, fue Pues impresionante. sí, Son yo como tengo, 10 días de muchos artículos y fotos no, tuyas. sí señor, eso, me sacaban fotos hasta, no, toda hora. Impresionante, Espérate, impresionante. espérate, te muestro algo, espérate. Yo te tengo por acá en la primera página del Times de Londres. Espérame, verás. Que yo estuve mirando ahora que pudiéramos hablar. Ah, mira, aquí estás. Espérate. Mira, ahí estás tú en el Times de Londres. Sí, sí, de Londres. Es el It's- Times. But it's too tiny. Yeah. ¿Sí? Clarita, y entonces después tu vida, ¿cómo siguió? Hiciste tu vida en Estados Unidos y ya, ¿y cuántos hijos tienes? Pues mira, yo me vine aquí para Estados Unidos otra vez, aquí me quedé a trabajar y estudiar. Me casé, tuve 3 hijas y tengo varios nietos y soy bisabuela. Mis bisnietos tienen 12 años, creo. Y tengo pues de grande a chiquitos y mis nietos y mis hijas. Y gracias a Dios, como te digo, mi vida ha sido buena, muy buena. Me alegro mucho. ¿Y alguna vez has tenido que contar esta historia? Porque yo la verdad nunca me imaginé encontrarte, pensé que nunca te iba a encontrar. Ay, pues mira, te cuento que llevo muchos años orando y pensando a qué periodista en Colombia yo puedo llamar para que, para que digan la verdad, porque allá hay muchas, yo oía muchas cosas que no son ciertas y yo quería que el público supiera la verdad. ¿Quieres que Eh, te cuente, que te cuente una cosa? Yo como te ah, contaba en el texto de Facebook, yo ubiqué a Álvaro Suárez porque casualmente conocí a su hija. Era una niña Suárez, yo no tenía ni idea que era la hija de él. A mí hace como en el año 98, ya siendo periodista, estaba recién egresado, yo tengo 44 años, un jefe me dijo que investigara sobre ese caso, entonces ahí fue donde te conocí por las fotos, los periódicos viejos. Entonces años después, cuando conocí a Rocío, se llama la hija de Álvaro, le dije, no lo puedo creer, yo quiero hablar con tu papá. Y entonces Álvaro me recibió en su casa y hablamos también un rato de este tema.
Y es muy impresionante que, parecido a lo que ocurre contigo, él se sostiene en lo que dijo en esa vez. Dijo, a mí me calificaron de narcotraficante. Bueno, no, él decía, si existiera el narcotráfico en esa época, me hubieran dicho que era narcotraficante. Me decían que yo era un ratero, un ladrón, un aparecido. Pero él me dijo, pero me sostengo en lo que vi. Ese señor se robó esa joya. Y fíjate la casualidad, contigo pasa lo mismo. Sí, señor. Muy descarado el hijo de madre. Clarita, ¿no? Qué bueno. Mejor dicho, tienes una gran historia para contarle a tus nietos. Ya me la contaste a mí, pero a tus nietos también se la puedes contar. Ese señor es un señor muy importante a la gente que le gusta el fútbol, por supuesto. Lo que tú dices que aumenta la indignación, por supuesto. Claro que sí, porque no hay nada más bello que tener orgullo de nuestra patria, de Ujú. aunque seamos chiquitos y negritos y feitos, tenemos orgullo y somos un país divino, así que no se burlen de nosotros. Es verdad, es Sí, verdad. señor, sí, ¿Qué, señor. qué le dices finalmente a la gente que cree que él no se la robó y que todo era una mentira entre el dueño de la joyería, el testigo y tú? Hágame el favor. Ustedes creen que por un momentico, mire, yo tenía 20 años, pero mi personalidad era como de 15. Toda la vida he sido como retrasada, muy ingenua, muy tímida, me daba miedo hasta mi sombra. Era un milagro que yo pudiera trabajar y tener lo que yo tenía de personalidad. ¿Ustedes creen por un segundito que yo tenía la fuerza o la edad de acusar a un tipo de semejante barbaridad? Eso nunca se me hubiera cruzado por la mente, porque como les cuento, esa joya era la más fea del almacén. Una joya así grandota, como fea era. Mejor yo, las esmeraldas y los diamantes eran divinos, pero la joya era Era muy fea. feísima. ¿Y el dueño no reaccionó Oh, mal contigo, Clarita? perdón, ¿El dueño no reaccionó mal contigo o te ayudó? no. Él lo que decía era, ¿cómo se le ocurre acusarlo si él es inglés y el del fútbol y el de no sé qué? Y yo, a mí me importa un carajo eso. Yo vi lo que yo vi. Y en realidad yo siempre fui una muchacha de mi casa, inocentona, buena, ah, caritativa. Cuando yo iba al colegio en Bogotá, yo me quitaba los zapatos, mi suéter, yo los regalaba en la calle. Mi mamá vivía brava conmigo porque yo regalaba mis cosas a la gente pobre en la calle. Y ocurrírsele uno a pensar en acusar a una persona de semejante barbaridad, no, eso es mucha maldad. No. ¿Y en qué Mm, mm. barrio vivías tú cuando estabas, para imaginar, en esa Bogotá vieja? Mi hermano, que estaba pensando yo el otro día, creo que se llamaba, eran unos dominions, como condominios, creo que se llamaban Esmeralda también. Ah, La Esmeralda, en el barrio de La Esmeralda. Sí, ahí Esos edificios vivíamos. muy lindos, esos edificios. Sí, ¿no? Sí, Ahí, sí. ahí con mi hermano. Sí. Ah, qué bien. Bueno, Y yo, y, sí, señora, perdón, no, dime, ¿qué me ibas a decir? yo nací en Chapinero, Ah, en, sí. en la casa de mis abuelos, yo nací ahí en Chapinero. Bueno, Y crecí el barrio de los Alcázares. claro, Habían muchos militares ahí, muchos militares ahí en los Alcázares. claro. Oye, ¿y tu vida hoy allá? ¿Estás retirada? ¿Estás tranquila? En Pues, San Diego vives, ¿no? vivo en el norte de San Diego. En realidad, pues yo estoy bien, como te digo. Vivo aquí en unos apartamentos cerca de una de mis hijas. Creo que nos vamos a ir para Georgia en Mm, febrero. Mi hija quiere salir de California porque aquí es muy cara la vida. mm. Entonces están mirando casitas que muy lindas y muy baratas en Georgia. Y Y entonces Georgia es un poco más, un poco mejor es al norte de Florida. en la Sí, Florida, muy señor. bella. A mí me asombra mucho leerte en esos años con tantos
brío sosteniendo eso ante esa jauría de ingleses bravos. Te, te felicito por eso, es Pero verdad. para lo que es la maldad de la gente, yo no sé cómo se dirá en español, pero cuando uno tiene mucho y quiere más, Ambicia, aquí se, ajá, ambicia, ese avaricia. es lo que le pasó al Bobby Moore, que lo siento mucho porque, claro, le fue mal, le fue mal. Sí, él se murió después de Sí, cáncer, como en el 93 o 91. sí. Bueno, mi querida Clarita, cuando tú leías esas noticias de Bobby Moore, ¿qué pensabas? ¿Lo veías en la prensa a veces? Por ejemplo, ¿sabías que se murió? Me imagino que lo leíste en algún periódico, ¿o qué? Sí. Yo creo que fue alguna noticia o algo así, porque creo, yo no sé si yo esté mal de las noticias, pero no, él perdió su familia, se Se divorció, divorció. que perdió su courtship Ajá, ajá. y después se murió. Y entonces fíjate que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino uno mismo se hace su castigo. Sí, 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 sí. Bueno, mi querida Clarita, te agradezco mucho y entonces sigo a Aquí, tus órdenes, lo que te decía. Bueno, feliz día ya en ok. California, que es más temprano que acá. Un abrazo. Mira, yo sé que no me conoces, pero te mando besos. A, Bella, a gracias, gracias. Dios Aquí a tus contigo. órdenes, ahí tienes mis datos. Gracias, Un mijo. abrazo, que estés muy bien.